En esta ocasión charlamos con profe Alba, maestra de educación infantil, experta en literatura, en cuentos sobre todo, y que llega a los más pequeños a través de las redes sociales y de este formato de libros. Alba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien, ¿y tú qué tal? Pues aquí encantada de charlar contigo. Cuéntanos un poquillo, Igualmente. cuéntanos un poquillo, Alba, ¿cómo afecta la literatura infantil, los cuentos en particular, a los niños? Yo creo que la literatura en sí afecta a los niños de manera beneficiosa, o sea que realmente sin los cuentos yo creo que el día a día en un aula no sería de la misma forma, porque yo creo que gracias a ellos a nivel emocional, a nivel de desarrollo, que los benefician, nunca los van a perjudicar y abren un abanico de posibilidades enorme. Claro, porque al final tenemos como esa idea de que los cuentos son entretenimiento, pero los cuentos, a través de ellos, podéis llegar a enseñar a los niños un abanico enorme de cosas, o sea, desde cosas para su día a día o conocimientos de pues, aprenderse las letras, los números. ¿Cómo utilizáis los cuentos en el aula, Alba? Yo los cuentos en el aula los utilizo para todo, realmente. No me gusta llamarles libros receta porque es una de las formas de lo utilizo para, pero sí que es cierto que de manera indirecta forman parte del día a día en cualquiera de los momentos de aula. Y yo todo lo que realizo en el aula parte siempre de un cuento. Y ahí empieza luego, pues eso, a surgir todo tipo de dudas a los niños, inquietudes. Y la verdad es que los cuentos te abren las posibilidades para todo, para trabajar, pues lo que te decía antes, las emociones, para ir mucho más allá, como dices tú, cuando empieza la lectoescritura como tal, porque realmente tenemos interiorizado que para aprender a leer y a escribir hay que estar todo el día A, E, I, O, U, y realmente va mucho más allá. Si tú desde pequeñitos ya pues tienes las letras como en el día a día y los cuentos forman parte de la rutina, al final todo eso lo adquieren mucho mejor los niños que como algo obligatorio que tengas que hacer una letra y a la vez que eso todo lo demás, cualquier unidad didáctica que abramos o cualquier proyecto, a partir de un cuento puedes abrir las puertas a todo. Realmente puedes trabajar profesiones, animales, mundos fantásticos y cosas del día a día más cotidianas, pues de lavarte los dientes, de aprender las fases del día y todo lo que haces en tu vida diaria, Ujú. puedes trabajarlo con ellos a través de un cuento y llega mucho más allá, al igual que pues, el miedo a ir al médico, el miedo a los policías, bomberos, que la típica frase de, ay, si haces algo mal, te va a llevar la policía y con el cuento tú ayudas a que el niño sepa pues que cada persona tiene una función y que no hay profesiones malas, que realmente toda la gente está para ayudar y Claro. que no hay por qué tener miedo a nada. Entonces, a raíz de ahí ellos pueden aprender un millón de cosas, ya no solo conceptos. Claro, sobre todo yo vi recientemente que a lo que decías tú, por ejemplo, de lo del miedo de la policía, que era muy importante también enseñarles que no tienen que tener miedo, sino tienen que pedir ayuda y que si una vez se pierden o lo que sea, pues que tienen que recurrir a ellos, igual que pues, lo que comentabas tú, ir al médico, esas cosas que, claro, desde adultos ya como que ves de otra manera, pero de niños todo como muy impactante y muy distinto y hacérselo Claro. ver a través de un cuento, normalizar esa situación, pues tiene que ser una gran ayuda para todos, no solo para vosotras en el aula, ¿no? Sí, sí, realmente es que para nosotros y para los niños y a la vez para las familias, porque es un trabajo colaborativo en todo momento. Al final, los niños tan peques, pues es algo que se trabaja en conjunto. Por eso decía al principio que no me gustan los libros receta como tal, pues imagínate, ahora mismo no lo hay, pero va a haber una campaña de vacunas, imagínate, y te dice, pues es que le tiene miedo al médico. No me gusta, pues que justo en ese momento simplemente para Mm. quitarle el miedo se le lea un libro, porque realmente el niño no acaba de entender el concepto y no va a perder el miedo así, o sea, leo un cuento y ala, no, va mucho más allá, por eso yo la verdad es que este libro que siempre lo enseño y del Hospital de Literatura de Alicia Costa, para mí, perdón, de Alicia González, va mucho más allá, o sea, te abre las puertas a los médicos, pero sin que los niños lo sepan. Y a la vez te lo abre a la literatura o a ser científico o a ayudar a los demás. En un mismo libro que puede tener en su interior 30 páginas, hay todo ello, porque al final es una bruja
que ya es un concepto al que le pueden tener miedo, Sí, a la bruja, que tiene un hospital, que ya llegamos a lo de los médicos, que cura libros, que también pues te ayuda, pues eso, que hay que cuidarlos, que el libro sirve para muchas cosas, y luego que ayuda a la gente. Entonces ahí entendemos pues que estamos para ayudarnos entre todos, pero que al médico vas a curarte, a mejorar y que no hay que tener miedo a ello. claro. Y luego pues eso, te gusta la literatura de otra forma, porque todo lo que ellos aprenden como un juego va a ser mucho mejor para ellos. Entonces va más allá del propio cuento. Y yo creo que gracias a los libros podemos abrirles la ventana, la puerta y todo a la vida. Claro, te iba a preguntar justo que si había algún libro que a ti te hubiese ayudado en el aula a quitar eso, algún miedo, alguna enseñanza. Vamos, este libro te ha tenido que venir de perlas. De maravilla. Yo siempre digo que literatura va conmigo a todos los lados, que la verdad, aparte de que me encantan las brujas, que es un libro eso, que va mucho más allá, pero al igual que este, pues todos los de Ana Meilán, que realmente tiene uno también del miedo nocturno, que se llama Las llaves de los sueños, tiene otro que se llama Lágrimas bajo la cama, que es de un niño que se meten con él y que, claro, ahí también pues tratas un poco las emociones. Y luego ya libros que son libros modelo, pero que también nunca perdería de la mano, pues Vivan las uñas de colores, que también es un libro que yo creo que es necesario en todas las aulas porque seguimos en una sociedad muy llena de estereotipos. Entonces, pues tú no te puedes pintar las uñas porque eres un niño, tú no puedes llevar el pelo largo porque tú no puedes jugar al fútbol porque eres una niña. Y entonces todas estas cosas tenemos que intentar que desde pequeñitos las interioricen para bien. Claro, Y claro, yo siempre hay libros que eso, que no suelto de la mano, como los que te digo, luego también para que entiendan enfermedades, que a veces es que son cosas que es que llegan de improviso es y la tampoco vida. puedes abordarlas todas con los niños, pero también hay muchísimos cuentos hoy en día para trabajar eso, para atender a la diversidad, pero que nos abren las puertas a ayudarlos y que tampoco sea pues explicarle la enfermedad de una manera dura como Claro, tal. más cruda. Aunque lo sea, de hecho, este, por ejemplo, que no sé si lo conoces, Cuéntame otro, por favor, realmente todo el mundo lo asocia, pues te cuento un cuento, porque lo que contamos son cuentos, Claro. pero va más allá, habla del Alzheimer realmente. Entonces, Claro, es una abuela que, claro, no se acuerda, a través de cuentos y canciones va recordando todo. Entonces, cuéntamelo otra vez, es como que ella vuelve a vivirlo todo de claro. nuevo. Creo que Y los habrá niños luego, muchos niños que, por desgracia, se encuentren con esa situación con sus abuelos. claro, Y, claro, y por ya eso bastante es difícil gestionarlo siendo adulto, pues niño ya ni te cuento. Entonces, wow, me parece un libro súper interesante, Alba. yo es que creo que hoy en día tenemos una literatura muy amplia y ya te digo que hay autoras, pues eso, el de Vivan las uñas de colores es de Alicia Costa, que antes me confundí entre las Alicias, pero las dos tienen un abanico muy amplio Ajá. de libros así y va mucho acorde a eso. Cualquiera de las dos abren las puertas a muchísimas cosas. Alicia González, la de La Brujita, pues trata un poco más el tema indirecto de un montón de factores y también las emociones. Tiene varios libros que tratan hacia ahí. Y en cambio Alicia Costa va mucho, pues eso, a atención a la diversidad, a romper los estereotipos, a la igualdad, que Ujú. eso también para los niños es básico. Y Sí. por eso mismo yo creo que hay un montón de libros, que te podría decir una lista de aquí al infinito, que me ayudaron en el aula, igual que hay libros básicos desde pequeñitos, que todo el mundo dice, pues es un libro chorra, pues como el Pollo Pepe, tan famoso y que a mí me sale por todos los poros de la cabeza, pero es un libro que a ellos también les enseña, aunque parezca que no. Y entonces no siempre hay que buscar libros pues súper completos, súper densos Sí, o repetitivos como El monstruo de colores, pero que sí que a ellos les pueden ayudar y podemos trabajar también el libro de la manera que nosotros queramos. Al final, tú al aula lo llevas y pues lo que te digo, El monstruo de colores es un libro que ya se le sacó mucho jugo, pero que también le puedes buscar otros lados, que puedes tenerlo pues en tu asamblea, porque es una forma que ellos conocen y va a ser más fácil que interioricen las emociones que igual explicándoselas tú. claro. Y esto anteriormente no nos pasaba. Yo no recuerdo que los libros de siempre, los clásicos, nos enseñaran nada más allá de que necesitabas un príncipe que te resolviera la vida. Y yo creo que son cuentos que debemos dar a conocer, que de hecho la misma autora que te mencionaba antes sacó este no hace mucho tiempo, Ajá. que se llama Un universo en tu maleta,
que nos enseña un montón de libros conocidos. El Principito, habla de Harry Potter, habla también de Pipi Calzas Largas, menciona sus propios cuentos. Entonces, es cierto que toca pues Peter Pan, libros que todos conocemos, pero que a la vez hay que sacarles su jugo de ahora. Claro. Y los clásicos, cambiándolos y adaptándolos, también está bien. Pero yo en mi aula, por ejemplo, no son libros que te diga que me abren un abanico de posibilidades. Claro. Y Alba, aparte de que eres maestra de infantil, también eres cuentacuentos. Sí. ¿Notas que hay todavía como la idea de que los cuentos solo sirven para entretener, para tener a los niños sentaditos media hora así sin hacer nada, tranquilitos, calladitos? ¿Crees que todavía queda por trabajar un poco en realmente el concepto de cuento erróneo, entre comillas, que se tiene todavía un poco de, bueno, le cuento un cuento pues para que se duerma, le cuento un cuento para que esté tranquilito, sino que realmente hay un mundo detrás que todavía es desconocido por la mayoría? ¿Cómo lo ves tú? Pues sí, yo creo que hoy en día tenemos una sociedad que todavía vive mucho pues eso, en los prejuicios, en lo que opinan de cómo era todo antes, que al final consideran que contar un cuento es lo mismo que leerlo y va mucho más allá, porque un cuento está escrito para algo, su autor y su ilustrador lo hicieron con un fin y al final pues eso es darle alas, pero darle alas va mucho más allá de que pues es importante contarlo en las aulas, en bibliotecas, hacer actividades de dinamización, de que llegue a los niños, porque para leerlo podría leerlo cualquiera y Claro. nuestra profesión no se basa en eso, se basa en sacarle jugo, en representarlo, en ponerle voces, en tú darle tu propia historia, porque al final tú lees un libro y yo lo voy a interpretar de una manera, tú de otra, y al niño va a llegar de una totalmente diferente. Y entonces yo creo que eso sí que hay que cambiarlo un poquito, pero dentro de que es difícil, creo que también hay gente que le está viendo el lado bueno, de que ve que benefician el desarrollo, de que hoy en día trabajar las emociones es muy importante. Y yo creo que lo ven un poco más desde la pandemia. Claro, ven un poco estuvieron más con sus niños y vieron que los cuentos igual no solo servían para Exacto. entretener Sí, a los niños sí. durante un ratito, sino que había algo detrás y que, oye, que ese mensaje luego en el día a día lo notaban. Claro, y realmente, pues mira, es lo único beneficioso que yo le veo a la pandemia, pero que sí que los padres y las madres, bueno, la familia, con quien estuvieran los niños, vaya, van mucho más allá, que se dieron cuenta de que hay que dedicarles un tiempo y de que hay cosas a trabajar y que en la pandemia hubo mucha frustración en los niños. Al final, cuando un niño no socializa, cuando un niño pierde sus rutinas, cuando se tiene que acostumbrar a cosas que nadie entiende, que es muy bonito un arco iris en la ventana, pero no entendían nada y entonces después volver a la vida y las mascarillas y todo. De hecho, las mascarillas nos perjudicó muchísimo a la narración oral porque, claro, no llegas de la misma manera a un niño. De hecho, y los pequeñitos mucho más. De hecho, vivimos en un momento en que los niños pequeños no van a conocer las emociones porque no saben cómo nos expresamos. Y tú con un cuento también le muestras todo eso. Tú te expresas, tú representas, tú le vas mostrando tu mirada y cómo mueves la boca y cómo gesticulas. Entonces yo creo que es momento de que se cambie un poco eso, pero también que a nivel sociedad la gente le dé importancia, porque yo creo que no hay mucha gente que no lo valora y que es que contar un cuento, qué pérdida de tiempo. Y no, realmente tiene una preparación detrás y para los niños un significado enorme. Brutal, todo lo contrario, realmente. Y ya te quería preguntar por último, Alba. La literatura está, bueno, en todas las etapas de la educación y no sé si a ti te pasaba, y cuéntame también tu opinión, como ahora como maestra, que a ti en el cole, al igual que nos ocurría a todos, te decían, ¿hay que leer este libro o este libro? Y hacer un examen o un trabajo. ¿Tú eres partidaria de decir, es que libros, que es importantísimo que lean, que es fundamental? ¿O tú eres partidaria de decir, cada uno que elija la lectura que considere? ¿Cómo lo ves? Yo soy partidaria ahora y desde niña de que nos dejen leer lo que queramos, a todos, porque nadie va a gustarle lo mismo que al de al lado y cuando te imponen un libro pierdes totalmente el amor a la lectura. Y yo, a ver, pues eso, soy lectora desde pequeña, me encanta, pero es cierto que en la ESO perdí el amor, vamos, total, hasta pasado bachillerato que volvió la literatura que a mí me gustaba, entonces al estudiarla pues te motiva un poco. Y yo es cierto que me entiendo lo de que haya que leer clásicos, que tengas que conocerlos,
Me parece perfecto, pero vivimos en un mundo muy tecnológico que yo creo que también nos pueden situar en esos libros y si a ti te llama a leerlo, pero no creo que tengamos que tener una imposición hacia nadie de lee este libro en la primera evaluación, este en la segunda, este en la tercera, haz un trabajo que igual ni te lees el libro porque los niños también saben que existe internet y lo resuelven así, y no te llena nada. Realmente leer tiene que llenarte y tiene que enseñarte cosas. Y yo creo que cuando te lo imponen, ni te enseña, ni te motiva, ni te nada. No Yo es igual. realmente soy muy en contra de ello. Si me hubieran dejado elegir, vamos, nunca pondría una imposición a un niño y a mí, si me hubieran dejado leer lo que yo quisiera, habría disfrutado el doble de la experiencia. De hecho, creo que hoy en día en todas las etapas, igual que en la literatura infantil, para arriba, subiendo escalones, también hay libros muy interesantes para ellos y que a cada uno lo motive lo suyo. De hecho, pues si a ti te gusta leer sobre fútbol porque es tu deporte favorito, vas a disfrutarlo doble en segundo y tercero de primaria esos libros Claro. que no si te mandan leer pues igual, no sé, sobre misterio y te da miedo, igual hasta ocasionamos un trauma en algún niño. Sí, hacia lo A mí me tonto. pasa un poco con uno de un vampiro que había en mi época, yo no tengo muy claro cómo se llama, pero el pequeño vampiro o algo así era, Sí, algo y me suena. creo que en mi vida volvería a leer el libro ni nada sobre vampiros. Creo que nunca volví a leer sobre ese ámbito. Yo en un momento de que no me gustaban los vampiros y tenía como pánico y no era ya tan pequeña, tendría 8 o 9 años. Entonces yo creo que al final debemos empatizar con todos y en un aula de 25 es muy complicado que a todos guste el mismo libro. Exactamente. Pues Alba, muchísimas gracias por esta A ti, charla, por compartir tu experiencia sobre la literatura infantil y nada, que aquí te esperamos en Preparadores para seguir charlando de cuentos y de literatura infantil. pues yo encantada, siempre que queráis y muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Alba.